Liturgia para hoy sábado, 20 de julio. San Apolinar, obispo y mártir. Nació en Antioquía, discípulo de San Pedro, quien lo nombró obispo de Rávena. Además, fue uno de los mártires más famosos de la iglesia primitiva, y la gran veneración que se le profesaba es el mejor testimonio de su santidad y espíritu apostólico. Fue desterrado de su ciudad natal por las autoridades debido a las muchas conversiones que logró. Murió el 23 de julio, tras sobrevivir 7 días a la persecución pagana, serenamente aceptadas, como víctima por la salvación de sus hijos espirituales. Antífona. Todo lo considero basura para llegar al conocimiento de Cristo y a la comunión en sus padecimientos, haciéndose semejantes a Él en la muerte. Oremos. Dirige, Señor, a tus fieles por el camino de la salvación eterna que el obispo San Apolinar mostró con su enseñanza y con su martirio, y por su intercesión, concédenos permanecer de tal manera en la observancia de tus mandamientos que merezcamos ser coronados con Él, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hay de los que traman el crimen y planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día, las ejecutan, porque tienen poder. Desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor: yo también tramo contra esas gentes un mal del que no podrán apartar el cuello, y no andarán con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día les dedicarán una sátira, se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos, que ahora está repartido? Por ello, no tendrás quien te eche a suerte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. Salmo 9. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? No te olvides de los humildes, Señor. En su soberbia el impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco.
Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Oremos. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe, por la cual San Apolinar dio testimonio con la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Oración después de la comunión. Renovados por estos sagrados misterios, Señor, te rogamos que, al imitar la constancia admirable de San Apolinar, merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, existen situaciones que nos dejan perplejos como creyentes en el Dios de la vida, de la bondad y de toda misericordia. Por eso, para no dejarnos sorprender por las amenazas, incluso cuando se hace una obra buena, danos tu Espíritu Santo para ser testigos decididos de tu amor sin límites a tus amados. Amén. Lectura. En el contexto de las controversias del capítulo 12 de Mateo, el conflicto se eleva y los fariseos deciden dar muerte a Jesús como una forma de negar su autoridad sobre el sábado, una manera de cerrarse a su reclamo de ser Señor del sábado. Él, mientras tanto, sigue actuando, pero ahora advierte a los sanados que no lo hagan manifiesto para que se cumpla la profecía de Isaías, la cual afirma que las naciones pondrán en él, el ungido, su esperanza. Jesús y su actuación provocadora chocan de frente contra su cultura, debido a que las culturas, o los mundos culturales, son más amplios o restringidos que los horizontes y perspectivas personales y exceden lo asimilable por parte de las personas que la viven. Una cultura no siempre aprende del todo. A veces se conforma con determinados elementos asimilados. Cuanto la excede o la provoca, termina negándolo, eliminándolo, sometiéndolo a la muerte, al silencio. Llama la atención cómo, aun siendo eminentemente creadora, la experiencia del amor no puede revelarse en todas sus expresiones, ni ser totalmente original en todas sus manifestaciones. Tan solo puede ser renovada y mostrarse auténtica en las mismas aparentes reiteraciones, pero sin ir más allá de lo legalmente estipulado. Casi nada se puede hacer ya, ni siquiera el bien por motivos religiosos, porque todo está regulado, incluso la forma, el modo y el día en el que Dios puede actuar en su mundo y en favor de sus hijos. Es una completa locura. Para meditar. A los seguidores de Jesús, dijimos hace unos días, les espera la misma suerte de Jesús, su Maestro. Y aquí, Mateo nos evidencia lo que podría ser esa suerte en la vida práctica. La decisión de dar muerte al discípulo de Jesús. El saber que no está permitido hacer todo bien, ni siquiera cuando está en función del bien explícito del ser humano. De ahí la necesidad de entender que nuestra naturaleza humana, en cuanto discípulo de Jesús, es un conjunto de posibilidades que se actualizan solo en contacto con lo social y que al mismo tiempo dan a lo social su fisionomía propia, sociedad cristiana, habitada también por ungido del Espíritu. Seriamente debemos conjugar estas dos realidades que nos envuelven. Por un lado, la naturaleza humana es una abstracción, pero por otro lado, la naturaleza de los ungidos con el Espíritu también es un estilo de vida.
un sentido profundo y elevado de la existencia en el mundo, y podemos agregar que debe considerarse también como una norma de vida que impregna y da carácter a nuestra sociedad conforme al plan salvador de Dios. Reflexionemos. ¿Cómo actuar en la sociedad actual, en sus patrones culturales, con el espíritu del Mesías, sabiendo que su autoridad le viene de su condición de ungido de Dios para bien del mundo? ¿Cómo corresponder al plan salvador de Dios con fe y valentía, haciendo el bien siempre? Oremos. Padre, nos sorprende cómo Jesús siguió actuando con autoridad ante la amenaza de la muerte. Cómo mandó que no publicaran sus curaciones para que se cumplieran las palabras del profeta. Danos también a nosotros ese mismo Espíritu Santo que lo animaba para ser sus testigos en un mundo adverso a Él y a tu plan de salvación. Amén.